Presidente, buen día. Carlos Guzmán de Aba Noticias de Veracruz. Por principio de cuentas, pues si nos puede comentar, ya le preguntaban de la salud, ya mencionó qué es lo que tomó, pero pues está la agenda de temas, saber si va a retomar las giras este fin de semana, a dónde va a ir, porque por ahí hay una pendiente por los bancos del bienestar. Y en este mismo sentido, si nos puede comentar, se hablaba del tema de que se podría finalmente este 20 de mes y acudir el director de Pemex a Deer Park a firmar ya el contrato de la compra, adquisición de esta refinería de Shell. ¿Se nos puede hablar de esos temas por principio de cuentas, señor presidente? Bueno, es muy probable que este fin de semana se reanuden las giras y tenemos dos opciones: ir a ver los sistemas de riego a Sinaloa, Nayarit, o estar inaugurando ya bancos del bienestar en Hidalgo. Son las dos posibilidades. Creo que mañana o pasado ya se decide a dónde vamos. Sobre la refinería ya se está avanzando en la compra. Yo pienso que en unos días más ya vamos a informarles de cuándo se lleve a cabo el pago. Ya se cuenta con el dinero, 20,000 millones de pesos están disponibles para que Pemex los use. Tienen que ver cuánto es lo que van a utilizar de ese recurso, pero ya me informaron de que Hacienda puso a disposición de Pemex el dinero, en especial Manobras, ya transfirió los recursos a Pemex para ya cerrar la operación en unos días más. ¿Quién acudiría a esta firma, señor presidente? El director de Pemex, él es el que está llevando a cabo la negociación, y si se necesita alguien de Hacienda, pero básicamente es el director de Pemex. Va a estar la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos en esta semana en México, y vamos a recibirla y a tratar asuntos de interés. No tengo todavía claro el programa, ya está, lo tiene Relaciones, pero yo no lo conozco. Sé que voy a recibirla, va a reunirse con la secretaria de Energía de México, con el secretario de Relaciones Exteriores, y también la vamos a recibir aquí en Palacio. Exactamente. Se van a tratar todos los temas. También o sea, siempre es así. No hay ningún tema intratable o vedado. Todos los temas, sobre todo informar sobre el porqué de la reforma eléctrica, si hace falta, y si ella quiere conocer mi opinión, se la voy a dar con mucho gusto. Y otros temas que puedan salir. Agradecerles porque ellos permitieron el que
compráramos a Shell la refinería. Hay un procedimiento, ya lo hemos hablado, cuando un gobierno extranjero, una empresa extranjera quiere comprar un bien en Estados Unidos, hay un comité que es el que autoriza. Es un comité integrado por el Departamento de Estado, por el Departamento del Tesoro y en este caso por la Secretaría de Energía. Y estos tres organismos, estas tres instituciones apoyaron la compra. Había aquí en México, sobre todo nuestros adversarios, ¿no? Pensaban que no se nos iba a autorizar el que compráramos la refinería o que se iba a pedir a cambio, ¿no?, que cambiáramos o modificáramos o que quitáramos la reforma eléctrica, porque no quieren que nos vaya bien. Entonces, siempre acuden a acusarnos, ¿no?, afuera, como si México fuese un protectorado, una colonia, porque ellos sí tienen esa concepción de vasallos, los conservadores. Acuérdense cómo fueron a buscar a Santana al extranjero y luego a Maximiliano, y siempre actúan así. Pero esto es un gobierno democrático surgido de un proceso de elección popular. Fue el pueblo el que nos eligió, no nos eligieron los potentados, la élite, que era la que siempre decidía quién iba a gobernar México, para que se pusiese al servicio de ellos, de los que se sentían dueños del país. Esto ya cambió, a mí me eligió el pueblo y por eso mi único amo es el pueblo de México. Entonces, sí vamos a llevar a cabo ya en estos días el pago para la refinería, que es un hecho histórico porque es recuperar un bien, como ahora en el caso de Banamex, que ojalá y se mexicanice, que era un banco de México que surgió allá por 1890, 1884, a ver si lo confirmamos, durante el Porfiriato. Y es un caso parecido al de Mexicana de Aviación, eran como empresas, ¿no?, emblemas, ¿no?, Sí, de México, ¿sí? Viene la privatización y los entregan y se queda México sin bancos. Uno, el Banorte y otros pequeñitos, pero los bancos grandes todos los privatizaron. Entonces ahora quien compra Banamex, Citigroup, decide cambiar su política
y ya no dedicarse a la banca de consumo, sino a la banca, vamos a decir, de mayoreo, de grandes operaciones financieras, y empiezan a vender todo lo que habían comprado en China, en India, 13 países, presidente. sí, en América Latina, y deciden vender aquí en México. Yo me entrevisté con la presidenta de Citi, vino a vernos y supimos también a tiempo, nada más que son cosas que no se pueden decir, pero tuvieron la amabilidad de informarnos. Hablaron con el secretario de Hacienda para notificarle que iban a vender el banco. Ya unos días después se dio a conocer la noticia, ya sabíamos, y nosotros queremos pues que participen banqueros mexicanos, empresarios mexicanos, y que el banco quede en el país. Ahora, ¿qué ventajas se tienen a diferencia de antes? Eso es muy importante que la gente lo sepa. Cuando vendieron Banamex, no pagaron impuestos. Esto fue en el 2001. Para los jóvenes, porque el que tiene 20 años todavía no había nacido y ya es ciudadano después de 18 años. Entonces, esa es una historia, aunque reciente, ya de varios años para los jóvenes. Entró el nuevo gobierno de Fox y quienes tenían Banamex, quienes lo habían recibido en la privatización, cuando Salinas entregó Banamex a Roberto Hernández y a otros banqueros o dueños de casas de bolsa, se quedan con el banco. Viene la crisis de finales del gobierno de Salinas, de principios del gobierno de Zedillo, y se decide rescatar a los bancos con el FOBAPROA. Entonces todos estos bancos son rescatados, los limpian, los rescatan con dinero público. En ese entonces se convirtieron las deudas privadas, estas deudas de bancos, de grandes empresas, en deuda pública. Se emitieron bonos de la tesorería y esa deuda llegó en ese entonces a $1 billón, y por esa deuda desde entonces se paga intereses. Se ha pagado de intereses desde entonces más de $1 billón y sigue la deuda con más de $1 billón. Entonces, esa operación que hicieron arriba, por eso
los potentados a los que les fue bien, pues le hacen homenajes y hablan muy bien del gobierno de Zedillo, de Salinas y de Zedillo. ¿Los consideran buenos gobiernos? Pues sí, porque a ellos les fue muy bien. Entonces, después de que se rescata, venden los bancos y venden este banco. En $12,500 millones y tenían que haber pagado alrededor de $3,000 millones de impuestos. No pagaron, porque entonces había una ley donde si estas operaciones se hacían en bolsa, no se pagaban impuestos. De ahí se agarraron para no pagar nada. Si en vez de que Citigroup hubiese comprado Banamex, y Banamex hubiese comprado a Citigroup en Estados Unidos, tenía que haber pagado los $3,000 millones. Aquí es importante decirlo, o sea, no es anclarnos en el pasado, pero si no aprendemos del pasado, pues no nos va a ir bien, ni en el presente ni en el futuro. ¿Quién era secretario de Hacienda cuando se iba a cabo esa operación? Francisco Gil Díaz, que había trabajado con el dueño principal de Banamex, Roberto Hernández. Primero había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas y luego trabajó con Roberto Hernández. Y luego Roberto Hernández se lo recomienda a Fox y Fox lo nombra secretario de Hacienda. Y cuando se lleva a cabo esta operación, él era el secretario de Hacienda. Cubren las formas también diciendo de que no podía participar él en el proceso de compra-venta por cuestiones de intereses, pero al final el resultado es que no pagaron los impuestos. Y siempre alegan de que fue legal. Y yo digo, sí, fue legal, pero inmoral. ¿Cómo no pagar impuestos? Eso solamente se da en un país como el nuestro, en aquellos tiempos, o se daba, donde todas las leyes estaban hechas para beneficiar a una minoría, porque durante todo el periodo neoliberal reformaron la Constitución y las leyes con ese propósito de proteger a las élites y legalizar la corrupción, el robo, el saqueo. Es una vergüenza que muchísimos legisladores se dedicaron a eso, estaban al servicio de los que mandaban en México
y ajustaron todo el marco legal para beneficio de una minoría, sin importarle el pueblo. Es más, en contra del pueblo, en contra de la economía popular, porque esto del FOBAPROA pues significa quitarle beneficios al pueblo, es tener menos dinero para la educación pública, menos dinero para la salud, menos dinero para el desarrollo. Esa es la diferencia que hay ahora. Entonces, si se vende, como va a suceder, Banamex, nosotros vamos a cobrar los impuestos, depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30,000, 40,000 millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe, va a haber una licitación y lo que queremos, además de que vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y va a ayudar al desarrollo del país, además de eso, lo que queremos es que se mexicanice el banco. Ya dije, no somos chauvinistas, no estamos en contra de extranjeros, pero sí se obtienen ventajas si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades, por lo general, de los bancos extranjeros se van de México, se llevan las utilidades, no reinvierten en México las utilidades. Y siendo empresarios mexicanos, hombres de negocio de México, pues sí hay un poco más de garantía de que se reinviertan esas utilidades, que no son pocas las utilidades, es muchísimo, porque la banca en México tiene utilidades por intermediación, por costos de intermediación, que no se dan en otros países. Nosotros hemos respetado eso, no hemos cambiado ese marco legal, pero sí son bastantes las utilidades. Entonces, si logramos que sean mexicanos, pues sería un avance. Y luego está el patrimonio cultural que tiene ese banco, que tenemos también que cuidar, que no salga del país, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, estamos hablando de colecciones de arte, pues de los mejores artistas, pintores de México y también del mundo. Entonces es una colección extraordinaria de arte y de cultura que tiene la Fundación Banamex. Justamente de esto, bueno, quería